Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, una institución libre de advertencias, sin fines de lucro y solo el ancho ánimo de servirle al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Ese es el objetivo de esa institución, servirle a esas familias que están en situación muy difícil para enfrentar esos tratamientos y o medicamentos del cáncer, contra el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución que espera de su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Ahí están las manos de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, siempre con ancho ánimo también para servirle a la sociedad, en este caso a jóvenes en alto riesgo, formarlos como verdaderos y útiles ciudadanos de la nación. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy voy a leer el programa de mantenimiento de las redes eléctricas y de las estaciones o subestaciones, como le llama la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que es una institución muy importante del Estado, resultante precisamente de aquella subdivisión que hubo de la CDE cuando fue capitalizada, porque también de esas cosas hay que hablar, señores. Esas empresas fueron subdivididas. La distribución en las EDES. Esas que fueron aquellas que tuvieron los españoles de Unión Fenosa, que la estatizó el gobierno de Hipólito Mejía con un escándalo,
porque eso creó un escándalo por la cantidad de dinero que se había invertido. Bueno, trajo muchas críticas ese asunto. Pero la ETED fue para preservar las líneas de transmisión y esas estaciones, subestaciones, no sé cómo le llaman, que son donde está el núcleo de la energía, o no el núcleo sería la producción, las plantas, pero serían los ramales, estos son los vehículos, las carreteras, las autopistas por donde hay que mandar la corriente que se produce en una planta. Entonces se necesitaba independizar esta institución, y es una institución que ha estado en buen manejo. La dirección está en manos muy confiables, manos muy seguras, técnicamente hablando. Martín es un excelente ingeniero con mucha experiencia en la materia. Martín Robles Morillo es el administrador de la ETED. Y está la otra, que es la que maneja las energías hidráulicas, que son las presas, Eyehit. Yo creo que esa se llama Eyehit. Pues bien, la ETED tiene un programa de mantenimiento de redes y de subestaciones, pero eso conlleva a apagones en las zonas donde se trabaja, porque hay que apagar ese sistema, porque esos son unos voltajes muy altos que se transmiten por esas líneas, y cuando hay que hacer trabajos de mantenimiento hay que apagar. Entonces crean trastornos, pero la empresa los avisa. Le dice a la población cuándo, a qué hora y el tiempo que va a tener esto de apagón, porque es el tiempo de restablecer el servicio después de los trabajos que hagan esta gente de la empresa de transmisión eléctrica. Anuncian para hoy, 26 de julio, son las líneas de 138 kV, Mao Valverde, mantenimiento preventivo a la barra, dice, subestación en el área norte, mantenimiento preventivo a la barra, Mao perteneciente a la provincia Valverde, es la zona afectada. El 27, mañana, es en Higüey, otra línea de 138 kV, Higüey El Ceibo. Sustitución de aisladores en malas condiciones. Cruz del Isleño, Nisibón y Higüey, pertenecientes a la provincia La Altagracia. Dios mío, la Cruz del Isleño, eso es por allá, por Nisibón. El 29, el día 29, que es el viernes, la línea de 89 kV de Pizarrete Goya, instalación de seccionador KPF, desmantelamiento y normalización de estructuras, Yaguate, perteneciente a la provincia de San Cristóbal. Eso, por ejemplo, esa línea va a estar desde las 9 de la mañana, que se inician los trabajos, hasta las 4 de la tarde. Asimismo también para las de Higüey y la de Mao, de 9, en Mao es de 9 a 1 nada más, ahí serían 4 horas. En Higüey de 9 a 4 de la tarde. Y el 29 en Pizarrete de 9 a 4 de la mañana, a 4 a.m. Y también la de Higüey de 9 a 4 a.m. O sea, es un trabajo largo el que se va a hacer ahí. Entonces, repito, 29 de julio, 69 kV Pizarrete Goya, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
instalación de seccionador KPF, desmantelamiento y normalización de estructuras. Yaguate, perteneciente a la provincia de San Cristóbal. El mismo viernes, la línea de 69 KB San Juan 2, Las Matas, Elías Piña, de 9 a 4 también de la mañana, 4 a.m. Adecuación de estructuras. Elías Piña, perteneciente a la provincia de Elías Piña, y Las Matas de Farfán, perteneciente a la provincia de San Juan de la Maguana. Ese programa, 26, 27 y 29, es un trabajo arduo de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que lo anuncia con antelación, con fines de que la población tome sus previsiones o sus precauciones. Usted sabe que esos días usted no puede comprar mucha carne, por ejemplo, o pescado, porque usted está expuesto a que se le dañe. Usted tome esas previsiones. Productos que puedan dañarse por efecto de la falta de refrigeración, usted no compre mucho. Usted sabe que tiene que comprar menos. Eso es muy importante porque hay muchos negocios que pueden ser afectados por los apagones, pero son apagones programados que están debidamente informados y que la población debe atender a esas exigencias de la empresa de transmisión eléctrica, que para hacer esos trabajos, fíjense, las líneas de transmisión son un voltaje altísimo, hay que apagar esos sistemas, porque nadie está dispuesto a perder la vida con un corrientazo de esa línea que dejan a uno realmente, yo creo que más que achicharrado, dejan a uno casi vaporizado, me imagino yo, una línea de transmisión de ese voltaje. Terrible sería eso. Bueno, a veces uno tiene que reírse, porque el Estado Dominicano, no vamos a decir que era un Estado sano hace años atrás, pero era un Estado con cierta disciplina, de que ese gigantismo, todo este estado elefantiásico, como ha crecido el Estado Dominicano, una serie de instituciones que se han ido creando como redes, hechas como para beneficiar a los políticos, a los partidos políticos que llegan al poder y necesitan colocar su gente. Entonces han hecho del Estado un Estado elefantiásico, grande pero no musculoso, un Estado débil. Así han nacido centenares, buscando de que el modernismo del Estado y la adaptación a los tiempos, y que había que salir de esas antiguallas, de ese Estado numantino en que lo mantuvo Balaguer y todo eso. Eso, principalmente Balaguer, porque Balaguer fue el que más tiempo gobernó en los años en que ese Estado era un Estado pequeño, relativamente pequeño. Pero todas estas instituciones que se han creado, señores, eso es una barbaridad, porque aquello era un Estado centralizado. Desde luego, uno sabe que las operaciones del Estado han crecido, las recaudaciones, las aduanas, el impuesto interno, etcétera. Esas cosas han crecido, lo sabemos, los negocios, el ITEBI es un impuesto muy amplio, muy nacional. Y sabe uno que el Estado le han crecido sus actividades, pero no, bueno, los maestros, los policías, los guardias, ¿qué más? Hay servidores que han tenido que ampliarse,
las nóminas de esos servidores públicos, porque se requieren cada día más de ellos, médicos, enfermeras, personal médico, todo eso, bien. Pero el Estado ha ido creando una serie de instituciones, el Estado de hoy. Ahí hay que sobran, ministerios incluso, que se pueden refundir. Y lo que han hecho es crear una nómina pública bien exuberante, bien mediocre, un funcionariado poco estimulado, la gran mayoría, bajo salario a pesar de todo, pero hay otros que se aprovechan de altísimos salarios, como lo que hemos visto. Pero el Estado Nacional está, yo creo que está herido de muerte. Y lo vamos a seguir comentando. Pero yo quería enfocarme específicamente en el Defensor del Pueblo. Una institución que se ha creado nueva, tal vez de la más nueva del Estado Dominicano, es la del Defensor del Pueblo. No sé qué puede tener de presupuesto, no lo busqué en el internet, a ver el presupuesto de esa dirección nueva del Estado. Pero yo le pregunto, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Así es como Proconsumidor, esas instituciones, ¿qué hace eso? Pregunto yo. Pero es el Estado elefantiásico. Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio con una sección, una división, tal vez, una sección que se encargue del consumidor, de darle seguimiento a ver a las... Pero imagínense ustedes con este liberalismo económico que hay y esta globalización de los negocios y todas estas cosas. Esas son instituciones que no hacen nada. Pero así hay decenas de instituciones en el Estado y en los cabildos y por doquiera y todos estos, ¿cómo se llaman? Los regidores y diputados. Un desastre. Y todavía fíjense que se quieren crear más. Pero esta Defensoría del Pueblo, señores, eso no ha servido ni para defenderse ellos mismos. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los ciudadanos de que esa Defensoría del Pueblo, esa pretensa Defensoría nos ayude, que nos defienda? ¿Cómo lo va a hacer si ellos mismos no se pueden defender? Verbigracia, el caso del canódromo. Todavía, señores, todavía no le hacen caso al Defensor del Pueblo. Ni siquiera la Fiscalía es capaz, señores, de enjuiciar a los militares, a los policías que ofendieron, que golpearon incluso a los miembros, al Defensor del Pueblo, al titular de la Defensoría del Pueblo. Pero más, gente que mandó a borrar los celulares de los periodistas para eliminar las evidencias de los actos verdaderamente abusivos, vandálicos por parte de los policías contra esa gente de la prensa y los titulares de la Defensoría del Pueblo. ¿De qué ha valido aquello? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién influye para que ese caso del canódromo, que fue tan comentado y fue tan repudiado por la población y por todos los medios de comunicación, y eso se ha quedado en nada? La famosa coronela Isabelita parece que tiene más fuerza que el propio Defensor del Pueblo. El director de la Dirección General parece que tiene más de fuerza que el propio Defensor del Pueblo, y hasta los medios de comunicación, y le pasó por arriba hasta al fiscal, a la Fiscalía, porque nadie ha podido contra esa gente. El director de la DGC es un hombre, tal vez, por su cercanía al presidente de la República, el cariño que el presidente de la República le tiene, es intocable. Entonces, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Repito, si no sirve ni siquiera para defenderse ella misma. Oh, Dios mío, cuántas cosas disparatadas. Pues así,
Así es que anda el Estado dominicano, que vamos a comentar después de la pausa. Eso que ha hecho, esa radiografía del estado elefantiásico, de ese estado demencial de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer nosotros fuimos críticos. En el programa de ayer hacíamos crítica a esa conducta que lleva el Estado Nacional, que ha tenido una participación, el gobierno mismo en ella, de prácticamente defenestrar el Estado, porque ¿cómo se explica, decíamos nosotros ayer, que el Estado esté, mejor dicho, el gobierno esté repartiendo los bienes públicos, pero no los bienes, todos los bienes prácticamente del Estado? Con los fideicomisos entrega los terrenos. Eso es una cosa de loco. Subsidios que ya uno no sabe de dónde que el gobierno va a mantener estos subsidios, todos estos combustibles, subsidios generales universales para todo el mundo, ricos y pobres. ¿Hasta dónde eso va a llegar? Subsidios. ¿A qué más? A la producción agropecuaria. Se anuncian muchísimos fondos para fertilizantes, semillas, preparación de terreno, tasa cero de crédito, etcétera, etcétera. Bien. El gobierno asume venta de productos alimenticios a precios bajos, subsidio. Venta de medicamentos, subsidio a precios bajos. Bien, son políticas que van dirigidas a aliviar la carga a mucha gente. Pero, ¿cómo el Estado se va a sostener? ¿Cómo el gobierno podrá sostener el Estado? Porque el gobierno es el que recauda para mantener que los órganos del Estado, léase Fuerzas Armadas, Congreso, Justicia, esos son órganos que están en independencia, pero no son recaudatorios.
El que recauda dinero es el gobierno, tiene que recaudar para darle dinero, para entregar los presupuestos de esta gente. Pero entonces todo el presupuesto nacional, el gobierno tiene que diseñar sus políticas recaudatorias, las diseña, recauda. Pero las recaudaciones no son suficientes y tiene que apelar a los préstamos, a la bóveda extranjera, como hemos dicho nosotros. Entonces el gobierno se ha dado a la tarea de estar repartiendo dinero a papeletazo, gobernando a papeletazo limpio. Esa es la crítica que nosotros hacíamos desde ayer. Entonces eso incluye pensiones privilegiadas. Porque si usted me dice que son pensiones que el Estado está obligado a concederlas porque son de obligación, de ley, que ya una persona ha trabajado 25, 20 años, 30 años en el Estado y le toca una pensión, ha llegado a la edad ya de retiro, y eso es una cuestión automática, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Pero estar pensionando gente útil, gente trabajando, periodistas, abogados, locutores, usted pensionando políticos porque son partidarios de su partido, esas cosas son graves. Eso no lo resiste ningún Estado del mundo, ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos resiste ese sistema de seguridad social. Eso no lo aguanta ningún Estado, pero en Alemania, en España, en todos esos países europeos. Las pensiones tienen, Francia y todo eso, tienen que estar revisándolas porque no resisten. Pero el gobierno dominicano está repartiendo dinero, como dice, a borbotones. Como si nosotros tuviéramos un estado productivo tan suficiente, tan abundante, que nos permita hacer dar esa política de regalar dinero. Hoy, señores, como para confirmar el acerto que hemos venido diciendo en todas esas políticas dispendiosas, de gasto, de entrega de dinero, porque no es gasto. Si usted me dice a mí que, bueno, el gasto es, se necesitan 10,000 enfermeras, bueno, hay que nombrar a las enfermeras. Si se necesitan los maestros, hay que nombrar a los maestros. Bueno, pero eso no es dispendio, porque se supone que son necesidades. Ahora, que se diga que el Estado tenía 1.750.000 bonos en el 2021 para diciembre. Antes, en esos tiempos, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía el gobierno dispendioso de Balaguer? Repartía unas cajas, que eso tenía un costo para el Estado, para el gobierno, eso tenía un costo X. No sé para la época cuánto se gastaba de acuerdo al presupuesto último que manejó Balaguer. Lo recoge el gobierno de ahora, recoge el presupuesto último que manejó Balaguer, lo recoge el gobierno en 25 segundos, en 25 minutos, yo creo. Se recaudan 25,000 millones de pesos aquí. Con ese dinero, ese fue el último presupuesto que manejó Balaguer en el año 1996. Y repito, yo creo que eso se recauda ahora en media hora. En menos de media hora el Estado recauda 25,000 millones. Porque es que estamos hablando de un presupuesto de más de 1 billón de pesos. Es una cosa extraordinariamente loca. Entonces Joaquín Balaguer destinaba un dinero para las famosas cajas de Navidad. Eso fue muy cuestionado por los partidos de oposición hasta que llegaron al poder. Desde que llegaron al poder, hicieron lo mismo. Seguían ese patrón balaguerista de repartir cajas de comida para las Navidades, a las familias más vulnerables. Se decía que era humillante porque se repartían en la casa de Balaguer, se les repartía a mucha gente esas cajitas en época de Navidad. Quizá eso se interpretaba como un gesto reeleccionista de Balaguer, populista, clientelista, etc. Y al mismo tiempo se entendía que eso era denigrante para la familia dominicana. Los gobiernos, los presidentes ya no lo daban delante de su casa, sino que lo hacían, lo enviaban en camionada y se repartían las cajas a nivel nacional. Eso se siguió haciendo en los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, don Antonio Guzmán,
Después volvió Balaguer de nuevo, su método siguió. Vino Leonel Fernández, seguía repartiendo las cajas y electrodomésticos, y vinieron Hipólito Mejía, hizo lo mismo, y los demás gobiernos de Leonel Fernández siguieron la misma rutina. Danilo Medina seguía con la misma rutina, y el gobierno de Luis Abinader decidió cambiar. El cambio. Ahora, usted no puede hacer un cambio de un modelo que ya se conoce, que se está ejecutando, para hacerlo un cambio, llevarlo a una condición de peor, a peor. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. El cambio vino y dijo, no vamos a dar esas miserias, no vamos a entregar esas cajas tan denigrantes a familias que tienen que estar a sol y sereno, haciendo unas filas, días calurosísimos y hambreados por la autoridad que le permite, lo obliga a tener que hacer esas filas para recibir esta cajita. Nosotros le vamos a dar cheques o bonos a esas familias vulnerables. 1.750.000 bonos se emitieron, 2.600 millones de pesos, entre 1.500 y 2.600 millones de pesos. Una suma respetable de dinero. Entonces, dice el listín aquí, no llegaron, los números no cuadran en la entrega de bonos. Ayuda social se quedó en el camino. Óigase esto, esas tarjetas. No llegaron a alcaldías, al menos 4 alcaldías y 13 instituciones públicas afirmaron que nunca recibieron los bonos que dicen las autoridades que le entregaron. Esto que es verdaderamente grave, porque aquí a todas luces hay un fraude vulgar contra el Estado, peor que de las medusas y todo eso, pienso yo. Porque es que esto tiene un alcance, señores. Esto es un alcance nacional, esto es una cosa increíble. ¿Cómo se miente? ¿Cómo se dice que se envían X cantidad de tarjetas de estos apoyos, de estas ayudas, y no llegaron? ¿Quién se robó el dinero? ¿Quién se quedó con esas sumas de dinero en los bolsillos? El Estado está obligado, el gobierno está obligado a averiguar esas cosas. Ese desnudo que ha hecho el Listín Diario con ese estudio de analizar con toda esa crudeza, señores, cómo fue salteado el Estado, el gobierno de la República Dominicana por sus propios dirigentes. Nosotros hemos dicho que hay uno de esos programas, le ha faltado carácter a los directores de esos programas. Porque es que el gobierno está dependiendo de qué, que depende de sus propios dirigentes, de gente que ha estado haciendo política 20, 30 años o más en ese partido, pero se supone que tienen alguna experiencia de Estado. Pero es que llegan allí, y es lo que nosotros hemos venido señalando. Se les echa de menos cuando están en la oposición. Desde que llegan al gobierno se les reprocha. ¿Cómo es posible que teniendo ese partido y el gobierno, un presidente tan bien intencionado como el señor Luis Abinader, porque ¿quién puede pensar que el presidente Luis Abinader va a obtener lucro de esa disposición? Uno no puede pensar esas cosas, porque es que pensarlo sería un abuso de parte de uno, pensar eso nada más. Un presidente en las condiciones que llegó Luis Abinader ahí, con ese discurso de su transparencia, y además es una persona que él ha dicho que tiene un patrimonio que le satisface vivir con lo que tiene y que incluso su salario lo regala de tanto dinero que posee. Por tanto, a Luis Abinader no le interesa, entiende uno, que no le puede interesar quedarse con miles de estas tarjetas o que le aparten 300 millones por allí, porque eso sería uno de los escándalos peores del siglo.
o de la historia de la República Dominicana. Porque ni en tiempo de los encomenderos se podía ver una situación como esa. Pero el gobierno está hoy, su imagen sumamente afectada, porque ese caso, porque lo de ayer, bueno, el listín trajo las echadas, como dicen, las retiradas forzadas por las circunstancias. El gobierno ha tenido que echar para atrás medidas que tomó por falta de previsión, por falta de asesoramiento. El gobierno hemos señalado nosotros las deficiencias, no tiene Salomones, no tiene gente que le expliquen. El Estado de Israel, nosotros hemos dicho, tiene los sabios. Los sabios de Sión, siempre han estado los sabios en Israel. Israel ha sido un estado muy exitoso. Y no ha sido el más exitoso de todos los estados por su pequeñez y por su grandeza en el desarrollo, por esa problemática que tiene, que su presupuesto militar es tan grande como el de cualquier potencia, porque necesita protegerse como Estado de muchos adversarios, y su presupuesto prácticamente se va en lo militar. Pero yo me imagino aquel país, si tuviera paz y tranquilidad con el nivel de tecnología y de desarrollo de esta tecnología que ha propiciado su Estado, ese Estado fuera hoy uno de los, diríamos, de las naciones más poderosas desde el punto de vista del conocimiento y del desarrollo de la tecnología. Pero la situación que hay en el país, yo no sé hasta dónde estas cosas van a calar, pero yo creo que el gobierno tiene que desmontar el presidente el 16 de agosto si no hay una especie de reestructuración, de reingeniería de este gobierno. Este gobierno va a tener muchas dificultades. Porque es que cuando suceden cosas como esta, en medio de todos estos procesos judiciales, procesos que son tan emblemáticos, que son tan ejemplares, dignos de que las personas que ejercen funciones públicas se vean en ese espejo. Eso es, ¿cómo eso se le puede llamar? Tal vez como los ojos. Esos juicios se convierten no en valladares ni en nada, porque la gente salta, como dicen, brinca las cuerdas, brinca las tablas, brinca las verjas, los muros, los salta, del alto que sea, ellos lo tienen que ver. Pero es la ejemplaridad que dan esos juicios para que la gente reflexione y vea cuáles son las consecuencias de usted actuar en forma deshonesta, en forma corrupta con los bienes públicos. Porque esa gente están ahí en justicia y hay que ver lo que han pasado en justicia y en cárceles, unos años ya o tiempo de prisión que tienen esa gente. Entonces el gobierno tiene que ser ejemplar. Yo hoy precisamente escribí un artículo en el periódico El Nacional, refiriéndome a esa anécdota que yo he referido muchas veces aquí, del atrévanse de Joaquín Balaguer, precisamente ante situaciones, digo, no así, porque eso no se podía presentar en tiempos de Balaguer, porque él tenía un control centralizador del Estado. Entonces Balaguer era algo muy diferente a estos gobernantes de hoy diríamos tan descentralizadores del poder. Entonces permiten todo estos deslizamientos y todas estas
acciones dolosas porque no tienen control. Pues yo me voy a permitir leer el Atrévanse con el permiso de ustedes, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, esa oferta, señores, es una finca que está ubicada en Caballo Viejo de San Pedro de Macorís. A mí me encantan esas planicies así, porque es que usted ve el horizonte allá. Bonito Prado, San Pedro de Macorís, Caballo Viejo de San Pedro de Macorís, 2.000 tareas, 27 cabezas de ganado, 80 chivos, una casa que ya la mostré ahí, 3 casas para empleados, pozo tubular, energía eléctrica, $1.200.000 es el precio de esa finca de Caballo Viejo en San Pedro de Macorís. Usted se puede comunicar con el 809-910-1043 y recibirá informaciones ampliadas de esa oferta para el que desee una finca, desarrollarla con más todavía, con más intensidad productiva. Bien, vamos a leer el Atrévanse que yo escribí hoy en el periódico El Nacional, porque está relacionado precisamente con el tema de este dispendio, este desorden, este gasto demencial del Estado Nacional, Estado elefantiásico. Y el presidente tiene que frenar eso, porque es que no puede seguir. Hoy vemos los periódicos, 612 millones de dólares en préstamos pidiendo para el país. Pero entonces ustedes no pueden coger prestado. Pero yo no puedo ir a un banco a tomar préstamos para regalar dinero a la gente. Porque ¿qué negocio es?
Eso es una cosa, eso es una absurdidad. Pero lo que defendíamos aquel gobierno éramos verdaderos antiguayas, gente del pasado más lejano. Con la expresión en tono exclamatorio de "atrévanse", respondió Balaguer al senador González Sánchez. Ese era Putico, famoso Putico. Al ser informado por este que sus compañeros, oficialistas y opositores, decidieron aumentar su salario de 7 a 15 mil pesos mensuales. Eso, yo he repetido esto muchas veces. Y Balaguer dio un manotazo en su escritorio y le dijo: "atrévanse, atrévanse", 2 veces repitió la palabra en tono bien exclamatorio, como he dicho. Y el senador González, pies en polvorosa, raudo y veloz, salió del despacho de Balaguer, porque Balaguer tomó, como se dice, tomó la palabra. Óigase, a los senadores, oficialistas y además opositores también, no se atrevían a aumentarse el salario. Eso hoy es un relajo en el gobierno nacional. No solamente en el gobierno de Luis Abinader, eso viene desde que Balaguer se fue del poder. Pues vamos a ser claros y hay que ser responsables. Entonces, hoy no solo es risible, sino que es hacer el ridículo, que es peor, digo yo, plantear eso. Pero lo destacable es la advertencia hecha por un gobernante excepcionalmente eficaz y con perspectiva de un proceso de recuperación nacional. Un hombre austero como Balaguer. Ahora el estilo es demencial, porque los funcionarios actúan a tontas y a locas por su deliberada intención de hacer del erario su fuente de vida privilegiada, aun cuando su trabajo es cuestionado por su mediocridad y falta de planificación. Sencillamente el gobierno no ha sabido repartir esfuerzos productivos ni exigencias drásticas en sus instituciones, convirtiendo en una carga ilusionante su oferta de cambio, que cada vez luce más desacreditado. Pero es la realidad. Ayer, enconadas críticas por esas prácticas. Hoy, las lecturas pesimistas del proceso se manifiestan en el desánimo de la población y consolidándose como un elemento definitorio del PRDM gobernante, que se le echa de menos cuando están en la oposición y se les reprocha cuando están en el gobierno. Esa historia, conocida sin éxito en el camino de la efectiva dirección del Estado, que se convierte en proveedor ilimitado de privilegios a los suyos, lo expone a la acechanza del tiempo para evitar no repetir las querellas y esquivar las huellas pasadas por la crispación de la calle, lo que ha tratado el presidente de impedir con subsidios y asistencia económica. Se ha evitado la zozobra social. La oposición política ha tenido madurez y la población rechaza el remolino callejero. Esa es la realidad, porque ha habido oposición responsable. Pero si esta oposición se hubiera dado a la tarea de crearle problemas al gobierno de don Luis Abinader, el gobierno estuviera al garete, pero bien al garete, como se dice. Ahora bien, aunque el gobierno hizo gala de una cierta contención al principio, sus actuaciones fulminantes ante cualquier desviación de la que supo traer un enorme provecho el gobierno, don Luis Abinader. Sin embargo, el despliegue reeleccionista a destiempo comienza a erosionarle la invulnerabilidad inicial
y exhumado las viejas mañas. Siempre dijimos nosotros aquí, cuidado, presidente, y al PRM con lanzar esa campaña reeleccionista tan a destiempo. Porque todo lo que haga el gobierno de aquí en adelante, eso se va a ver como una campaña política, buscando la reelección, comprando conciencia, buscando clientes. Y nada será visto como una política verdaderamente de nación por parte de la presidencia de la República. Eso se lo decíamos desde el principio en este programa. Porque el PRM desesperado, como si no hubieran más líderes, porque ese es el problema del PRM, que en el gobierno por eso es que se le reprocha. No tenían 6 meses en el poder el presidente, todavía el presidente brindando su bonhomía y saliendo y presentándose ante el pueblo, como presentándose ante el pueblo. Y decíamos nosotros que eso de adelantar, bueno, vamos a cambiar los estatutos del partido para permitirle al presidente que se reelija. Dijimos, eso es precipitar una situación que le va a traer problemas al gobierno, porque el gobierno todo lo que haga se va a ver como reeleccionismo. Pero al mismo tiempo, a medida que vaya viendo que se puede erosionar, se puede disminuir su aceptación, que la población se pueda sentir a disgusto con el gobierno, el presidente se va a ver en la tarea entonces de reforzar sus dádivas, va a comenzar a dar muchísimas cosas. Mírenlo ahí donde está. Ahí anda el gobierno que para todo es dinero, a papeletazo limpio. Preservando ¿qué? Eso que le hemos dicho nosotros, ese reeleccionismo a destiempo, ha llevado a que el presidente entonces, cuidando su imagen, cuidando su candidatura, haga lo que no puede hacer ningún gobierno pobre. De un país pobre como este no puede seguir dando dinero, porque Estados Unidos repartió muchísimo dinero con la pandemia, pero eso es Estados Unidos, ese es el país más rico de la tierra. Pero una riqueza hecha trabajando. Los gringos trabajan. Bien, han hecho de todo, cogen prestados, su moneda les sirve para todo, venden bonos, es verdad. Pero Estados Unidos produce, es un país que trabaja, un país que produce. Pero República Dominicana, sobre la base de tomar préstamos, los gobiernos toman préstamos para pagar su deuda y para pagar su nómina. Esto es lo que recaudan, lo regalan para mantenerse en el poder. ¿Y dónde se ha visto una cosa igual? Eso va a llevar al país a un callejón sin salida, no hay duda de ello. Bueno, no quería retirarme sin seguir haciéndole crítica a un sector que ha estado inspirado no en causas nacionales, sino en una especie de filibusterismo. Son verdaderos piratas o filibusteros. Estos abogados, porque a mí me ha tomado el caso, porque yo fui una vez donde don Rafael Herrera, que en paz descanse, llevé un trabajo escrito para el periódico y me dice don Rafael, ¿usted defiende causas o intereses? Digo, no, don Rafael, yo vengo a defender una causa, porque yo vengo en defensa de los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana. Este trabajo lo traigo en defensa de ellos. Y eso yo no tengo ningún interés particular en esto. Muy bien. Y siempre se queda uno con esas inquietudes. Veo este grupo de abogados ambientalistas que ahora se han dicho que son defensores del río Sama. Pero era más elegante si se hubieran puesto el nombre de abogados defensores de los Samas. Punto. Pero no, abogados ambientalistas, pero solamente están enfocados en los Samas. Dijimos nosotros, hay una mano negra y ya eso está identificado. ¿Quién es que está detrás de esos abogados? De ese filibusterismo, porque son verdaderamente filibusteros. Yo voy a mostrar algunas imágenes de ríos que están cargados de plantas en los Estados Unidos y ningún ambientalista ha ido a quitar esas plantas de ahí.
Las únicas plantas que molestan son las que están en el río Sama. Como yo dije, hay 1000 megavatios instalados en el río de San Pedro de Macorís, en el Iguamo. Pero esos abogados no van allí porque ahí están los intereses que ellos están defendiendo, están instalados allá. Ese es el problema. Entonces el río Iguamo, yo he dicho que es pues una pasta. Y esos abogados ni hablan del río Iguamo, pero no hablan del río Yaque del norte. Solamente le interesan las 2 barcazas de los Sama. Y eso levanta sospechas porque le enseña el refajo. Están defendiendo intereses particulares que están allá en el Iguamo, repito. Ese Iguamo descargan de todo en el Iguamo, pero a esos abogados no le afecta, no le llama la atención. La ley 64 es la que le interesa defender, dicen ellos. Pero yo me voy a mostrar lo que está pasando en el río de Moca. Una comunicadora publicó un tuit. Vamos a ver, y si tú eres tan amable y nos pones esa imagen. Una comunicadora, apellido Tejada, o Tejada creo, que ella hace una denuncia del río, de 2 ríos que hay en Moca, en Jamao creo y Moca, que están sumamente contaminados. ¿Y por qué los ambientalistas no van allá? Los abogados ambientalistas que defienden el río Sama no defienden ni al Jamao, ni al de Moca, ni al río Yaque de Santiago, ni al Iguamo, ni al Soco, ninguno de esos ríos donde se descargan de todas las, diríamos, de todas las porquerías que pueden haber. Pero en los Sama, miren Elizabeth está pegado a los Sama, tampoco le interesa a esos abogados ambientalistas. Y la verdad que hay que saber defender. Bueno, no fue posible, Eric, ponerla. Moca, todo eso llega a Moca, al río Moca. Y el río de Jamao del norte. Una zona con tanta vocación turística. De la zona de Moca. Pero ella está defendiendo precisamente sus ríos. Porque si uno dice que es ambientalista, tiene que defender todo el medio ambiente dominicano. Entiendo yo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.